Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar con eReport, una herramienta de diseño de reportes para luego llamarlos con Java. Y trabajaremos reportes originados con la fuente de datos desde el motor de base de datos MySQL. Lo primero que vamos a hacer entonces es bajar los instaladores necesarios para poder generar los reportes requeridos. En este enlace es el enlace oficial para el diseñador de reportes eReport. Para el momento actual, la versión disponible más actualizada es la 5.6. Para este caso hay distintas opciones. Tenemos desde el instalador de Windows como el .zip con el código fuente, ya que es una aplicación libre, podemos acceder al fuente. Y también está una versión .zip, que es una versión portable. Para este ejercicio voy a trabajar con la versión portable, para evitar inconvenientes con instalación y diferentes tipos de sistemas operativos. Vamos a trabajar en entorno Windows con esta versión. Entonces descargamos esta versión inicialmente. Luego de bajar ese archivo, entonces lo que vamos a hacer es descomprimirlo en una unidad. Puede ser la unidad C, la unidad D, unidad E, en la que nosotros queramos trabajar este portable del eReport. Para este ejemplo voy a trabajar en la unidad D. Por acá tengo el instalador, el .zip, pesa unos 100 megas más o menos. Este .zip es el que se va a descomprimir en la carpeta escogida. Para este caso, ya lo he descomprimido en la carpeta D. Aquí aparece. Y estos son todos los elementos que contiene ese portable. Ahora, luego de haber descargado y descomprimido esa carpeta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos enlazarlo con el JDK, es decir, con la librería de clases de Java. Sin embargo, he encontrado que hay inconvenientes usando la versión del JDK 8. Por tal, voy a usar el JDK 7. Por acá está la versión del JDK 7, la última en este momento. Esta versión se instala en la unidad C. Por acá está el archivo de programas. Y si pueden ver, en este equipo aparece una versión de JDK 7 y una versión de JDK 8. Están las dos, pueden convivir sin ningún problema. Sin embargo, nosotros vamos a hacer referencia con el eReport a la versión de JDK 1.7 o la versión 7. Es esta que está aquí. Bueno, sabiendo esto, entonces vamos a dirigirnos a la carpeta donde se ha descomprimido el eReport. Y dentro de ella hay una carpeta o subcarpeta que se llama etc. Y dentro de ella hay un archivo que se llama eReport.conf, que es el archivo de configuración del eReport. Y dentro de él vamos a cambiar esta línea por esta de acá. Para este ejemplo, esta es la que corresponde, debido a lo que le expliqué, que la versión del JDK 1.7 que estoy manejando y que está en este equipo tiene esta dirección. Voy a copiar esta dirección y ahora nos vamos a ir al archivo que se necesita cambiar. Entonces miren que aquí estamos en la unidad D y report, la subcarpeta etc, y dentro aparecen dos archivos. En este equipo
tengo configurado para que aparezca la extensión de cada archivo. En algunos de los que ustedes estén trabajando, por lo general no aparecen estas extensiones. Sin embargo, ustedes buscarán el que aparezca cuando diga tipo, archivo conf, con F. Le dan clic contrario o clic derecho, le dicen abrir con, pueden decirle con el bloc de notas. Yo en este caso tengo aquí el Sublime Text. Lo abro con esta herramienta y miren que tiene varias líneas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta línea, le voy a quitar este comentario y se va a pegar aquí este que está acá. Sin embargo, cuando miramos esto, miren que aquí dice que no es suficiente con esto, sino también tengo que indicarle cuál es el JDK. Si volvemos al Java, nos vamos al JDK y ahí está la extensión que necesitamos. Nuevamente le decimos pegar y aquí aparece el JDK 1.1, 1.7 con la actualización 79. Bueno, hecho esto, simplemente lo que hacemos es guardar para que queden los cambios efectuados. Ahora, posterior a esto, entonces, el iRepo tiene un ejecutable. Este ejecutable está en la carpeta bin. Allí aparecen varios archivos en los cuales, en este caso, está uno que es el iReport, que es una aplicación, un .exe. Ahí aparece el logotipo IR del iReport. Aparece otro que es un documento, en realidad es un icono, un documento iReport. Entonces lo que hacemos es decirle clic derecho, clic contrario, enviar a el escritorio. Es decir, crear un acceso directo a este archivo que es el ejecutable. Posterior a eso entonces, ya como este archivo se ha modificado, entonces vamos al escritorio. Y como pueden notar, está el acceso directo. Y nos dice ubicación iReport de iReport 5.6/bin. Es decir, esa es la ubicación donde está ese archivo. Y hemos creado un acceso directo para poder ejecutar el iReport. Ahora, si los parámetros son correctos, los que se le han asignado al archivo iReport.config, entonces podrá ejecutarse. Vamos a hacer lo siguiente. Le damos doble clic, aparece que sí. ¿Quiere ejecutarlo? Le decimos que sí. Y empezará entonces la ejecución. Miren por acá. Estas son las partes iniciales del iReport, la presentación inicial. Dicen que es hecho por Jasper Report. La parte que nos interesa por acá es la parte esta de aquí, donde se seleccionan las conexiones a las bases de datos. Vamos a crear una conexión nueva a una base de datos, pero antes de esto debemos tener la base de datos para poder empezar a crear nuestro reporte con orígenes de datos en bases de datos. Entonces, ya hemos hecho esto, teniendo el JDK7, cambiando el origen del JDK del iReport, porque por el que corresponda en la máquina que se está instalando. Ahora hay que crear la base de datos y sus tablas y almacenar en archivos de texto las consultas SQL. Esto facilita mucho el trabajo cuando vamos a hacer diseño de reportes. Por acá tenemos entonces una base de datos que es de una cooperativa. Va a manejar ese de caracteres UTF-8 y va a contener una sola tabla, la tabla de asociados, conteniendo ella un campo de identificación, tipo de identificación, nombre, apellido, género, la fecha de nacimiento y una foto correspondiente. Luego de esto entonces tenemos que hacerle una inserción de datos para que cuando se genere el reporte podamos apreciar los datos que están contenidos en esa tabla. Aquí se hace una inserción sencilla sin incluir el campo de foto. ¿Por qué razón? Porque en la definición que se ha hecho acá arriba, que vemos aquí, notemos que
no se le ha especificado que sea no nulo. Por tal razón, permitirá valores nulos. Por eso esta inserción es válida. Al no especificarse que va a contener un valor ese campo, entonces se le asigna nulo por defecto, sin ningún problema. Ok, aquí aparecen 5 registros con su número de identificación, su tipo de identificación, su nombre, su apellido, el género y su fecha de nacimiento. Ok. Y esta es la consulta que vamos a utilizar para generar el reporte que queremos hacer. Ahora, por acá tengo la estructura de la base de datos. Miren que aparece identificación, tipo ID, nombre, apellido, género, nacimiento, foto. Aquí se permite permitir nulo. Aquí está activado. En los demás casos no. Ok. Sin embargo, acá en datos sí aparece información esta que se ha introducido, y además de esa información también está la foto que ha sido generada desde una aplicación. Ahora, no vamos a entrar en detalles de cómo generamos este contenido en el campo foto, que no es más que es una cadena con un número hexadecimal que contiene la representación binaria del archivo de la foto. Para esto voy a dejar entonces el script SQL que permita crear la base de datos, estos 5 registros y además de eso, estos datos con la foto, para que puedan apreciar el ejemplo cuando lo estén haciendo de la misma manera. Ok. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir el eReport, crear un origen de datos que apunte a la base de datos que contiene la información a utilizar para el reporte. Hay dos formas de hacerlo. Una, en la parte frontal de la aplicación aparece este icono para crear la conexión y la configuración de esa conexión. Si no, nos podemos ir a la barra de herramientas donde aparecen los orígenes de datos en este icono de acá. Cualquiera de las dos es válida. Vamos al eReport. Recuerden, podemos hacer aquí clic y lo que hacemos entonces es escoger Database JDBC Connection, que es una conexión de bases de datos Java. Le decimos siguiente. Aquí colocamos el nombre de esa conexión. Vamos a colocarle conexión. Y lo segundo que haré será colocarle el nombre de la base de datos. Una conexión con la base de datos. En este caso es cooperativa. Es la conexión con la base de datos de cooperativa. Luego, en el driver que se va a utilizar para poder hacer la conexión, debe ser el que compagine con el motor de base de datos que contiene esta base de datos cooperativa. Para tal caso, la base de datos ha sido creada en MySQL. Por esa razón, el driver debe corresponder a ese gestor. Aquí podemos ver el gestor de SQL Server. Tiene dos distintos. Tiene uno que es utilizado de manera libre, el otro que es originado por el .NET. Y también tenemos el de MySQL. Tenemos el que es utilizado de manera libre y el que es utilizado de manera oficial. Vamos a utilizar el que dice manera oficial. El .com, MySQL, .jdbc driver. Miren que hay otros drivers acá, pero vamos a especificar directamente este. Luego aparece database name, que es el nombre de la base de datos. En este caso, BD cooperativa. Verificamos acá. BD cooperativa. Ok. El usuario. ¿Cuál es el usuario que tiene acceso a esa base de datos y los permisos para poder hacer las manipulaciones de los datos? En este caso, voy a colocar el usuario root y en la clave no voy a colocar nada porque no tiene clave ese usuario como tal. Algo importante acá. Se debe guardar el password. ¿Para qué? Esto cuando estemos diseñando el reporte, no nos solicite la clave
de la base de datos cada vez que queramos ver ese reporte. Por esa razón es importante decirle salvar la clave o password. Decimos entonces clic en text, nos dice que conexión text satisfactoria. Entonces ya sabemos que los atributos o propiedades que le hemos dado aquí son correctos. En caso de que la password fuera incorrecta, nos diría que el test sería incorrecto. Ahora, con esto ya verificado, lo que hacemos es guardar en Save. Y allí ya tenemos la nueva conexión a la base de datos cooperativa. Esto que hicimos por acá lo podemos hacer también por este icono que está aquí. Le damos clic. Él nos muestra todas las conexiones a los orígenes de datos que él tiene disponible. Y en este momento nos muestra conexión cooperativa con el tipo de fuente que está utilizando y si está por defecto, es decir, si es la que se está utilizando actualmente en el iReport. Como es la que está utilizando, no la cambiamos. Sin embargo, si empezáramos a hacer este proceso por este icono, tendríamos que crear el nuevo origen de datos o la conexión, diciéndole aquí New y siguiendo los mismos pasos que ya hicimos con el anterior. Como ya está hecha, entonces simplemente le decimos cancelar y cerrar aquí. Ahora, vamos a crear nuestro primer reporte en iReport. Lo primero que hacemos entonces es tener nuestra consulta ya hecha. Miremos por acá. Aquí tengo cómo crear la base de datos y por acá tengo la consulta que vamos a utilizar. En este caso le damos doble clic. Miramos la consulta. Select asterisco from de la tabla asociados. No es más. Pero ya está almacenada en un archivo. Ahora, volvemos al iReport. Decimos archivo, nuevo. Miramos que aparece report y están los distintos modelos para hacer el reporte. Aquí hay plantillas, de plantillas simples a plantillas sofisticadas. Son las que trae por defecto. Hay unas que tienen imágenes, tienen cuadros y otro tipo de características. Para este caso vamos a utilizar un reporte en blanco. Pero miren las opciones, tenemos 4 opciones. Uno con tipo de tamaño de la hoja A4 de forma vertical u horizontal. También está de tipo carta o letter, vertical u horizontal. Para este caso voy a utilizar simplemente la que dice blank letter, que es un reporte en blanco para una hoja de tamaño carta. Entonces le decimos abrir esta plantilla o template. Luego de esto le damos el nombre del reporte. Vamos a decirle RPT listado asociados. Es decir, que es un reporte con el listado de todos los asociados. Miren que en la parte de abajo aparece la ubicación, ¿sí?, donde se van a guardar todos esos reportes allí y el archivo que se está generando. La extensión del archivo es JRXML porque es un archivo XML hecho por Jasper Report, ¿sí?, que se llama RPT listado asociados como el nombre que le hemos dado acá. Cuando queramos buscar estos archivos lo tendremos que buscar en esta ubicación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si quisiéramos cambiar la ubicación tendríamos que darle aquí en Browse y darle la ubicación que corresponda. Para este caso lo voy a dejar aquí sin ningún problema y le voy a decir siguiente. Por último dice que está listo, ha sido exitoso y le digo terminar. Ahora aparece entonces el diseñador de reportes correspondiente al reporte que vamos a hacer. Hasta aquí no tenemos nada hecho, simplemente aparece en blanco la parte que corresponde a cada una de los elementos que tiene un reporte con iReport. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar un título a este reporte. Entonces vamos a la parte derecha donde aparece paleta y buscamos el que dice Static Text.
que es una etiqueta. Esa etiqueta entonces la vamos a arrastrar, clic sostenido, puede ser al título, a page header, que es el encabezado de página, o el encabezado de columna. En este caso la voy a colocar en page header, que es el encabezado de página. No la coloco en el encabezado de título porque solo aparecería en la primera hoja, en el título del reporte. Si el reporte genera una o dos o tres o 100 hojas, ese reporte como tal, siempre el título se vería en la primera hoja. Sin embargo, si aparece en el encabezado de página, aparecerá en cada página el nombre de ese reporte. Por esa razón, yo acostumbro utilizar este tipo de títulos en esta parte del reporte. Entonces le damos doble clic para cambiar el texto y le vamos a colocar aquí listado de asociados. Okay. Acá en la parte de arriba aparecen entonces los diferentes iconos para cambiar el aspecto de esta etiqueta. Si queremos que sea negrilla, si queremos que sea cursiva, en fin, como queramos allí. Y si quieren cambiarle el tamaño también. Bueno, estos son simplemente aspectos de mejoramiento y de gustos de cada quien. Vamos a dejarlo aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarles un origen de datos a este reporte, para que la información que muestre sea la que esté contenida en la base de datos, la que ya le mostré por acá, esta información que está aquí. Por esa razón, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. En la parte de la barra de herramientas que tiene el diseñador de reportes, aparece un icono que es una base de datos con una flechita. Esto es para elegir el origen de datos, es decir, una consulta. Nos dice qué lenguaje queremos utilizar. En este caso por defecto aparece SQL, lo vamos a dejar así. Y aquí se debe colocar la consulta que queremos hacer. Si hacemos la consulta directamente aquí, select asterisco from table asociados, no hay ningún problema. Aunque yo les dije que era mejor, una mejor práctica, utilizar el archivo. Aquí les muestro la forma de cómo introducirla directamente. Para consultas SQL más complejas, entonces lo que haremos es directamente ir a cargar el archivo. Ubicamos el archivo donde se encuentre y luego lo escogemos para que aparezca aquí esa consulta. Por el momento vamos a dejarlo así. Miren que cuando la consulta está correcta, lo que hace es automáticamente aparecer los elementos que corresponden a esa consulta, porque él está tomando el origen de datos que ya se hizo anteriormente, que es la conexión a cooperativa. Por eso él reconoce que select asterisco from table asociados corresponde a estos campos que están acá. Entonces, miremos aquí, identificación aparece con el tipo long, el tipo ID con el tipo long, es decir, tipos enteros, el nombre, los apellidos, el género, la fecha de nacimiento y el tipo de foto aparece como object. Él directamente, según haga la equivalencia entre el lenguaje Java y el motor de base de datos, lo identifica con alguna de estas clases de aquí. Ahora, con esto aquí le decimos OK y nos vamos a la parte donde dice Fields, es decir, los campos que están de la base de datos. Le damos clic en el más y están allí todos los elementos que queremos mostrar en el reporte. Entonces lo que vamos a hacer es clic sostenido y nos vamos a donde dice detalles o detail. Soltamos y miren que ahí se ubica el elemento que corresponde. Podemos subir aquí el espacio que tiene cada parte del reporte. Entonces acá identificación, tipo,
el nombre, los apellidos, el género, la fecha de nacimiento. Es muy sencillo ir arrastrando los elementos que correspondan, y el de foto. Sin embargo, el de foto no se va a arrastrar. Lo vamos a dejar para último para ver cómo se colocan este tipo de elementos dentro del reporte. Aquí, al darle clic, miren que de este lado aparece el color. Vamos a cambiarle el color acá por un azul. Y a estos que son las etiquetas de los campos, voy a cambiar, colocarles un verde. Listo. Entonces, si queremos ver ya en sí cómo está quedando nuestro reporte, le podemos dar en Preview. Clic allí, esperemos a que consulten el origen de datos y mostrará el reporte que ya se ha generado. Miren que aparece aquí el reporte. La identificación, el tipo de ID, el nombre, apellido, género y la fecha de nacimiento. Ok. Ahora para este tipo de fecha, miren que aparecen unos datos que de pronto no son tan correspondientes. Tenemos que ver entonces qué hacemos con esto. Por defecto aparece la fecha y la hora. Vamos a ver entonces qué cambio le hacemos para mejorar este aspecto de acá. Y también haremos algo con el tipo de ID, que aquí aparece el código. Sin embargo, en la aplicación tenemos que el tipo 3 viene siendo la cédula de ciudadanía, el tipo 4 viene siendo lo que es la cédula de extranjería, y el tipo 5 viene siendo el pasaporte. Entonces vamos a hacer que aquí, en vez de que aparezca esto, aparezca algo más entendible para la persona que lee el reporte. Decimos otra vez Designer, y aquí podemos modificar también estas etiquetas, tipo de ID. Las demás las dejamos así y comenzaremos por esta. Nos vamos a una propiedad que es la propiedad del Text Field Expression, aquí. Y lo que vamos a hacer es utilizar un condicional que permita, según el contenido, el valor que tenga este campo. Miren que se denota con el signo pesos, luego una F para indicar que es un fields, es decir, un campo en inglés, y entre llaves viene el nombre de ese campo. Entonces, miremos que hay varias formas de hacerlo. Les voy a mostrar una para poder cambiar esto de aquí. Por acá aparecen los parámetros que tenemos disponibles, que son los parámetros que podemos utilizar dentro del reporte. Estos parámetros como tal, entonces nos vamos a donde dicen expresiones definidas de usuario. Miren, aquí aparecen varias. Vamos a utilizar la primera. Le damos doble clic y ella aparece. Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición será la siguiente. Que si es igual a 1, el valor correspondiente debería ser, en este caso, tarjeta, más bien registro civil. Si no es así, puede ser entonces el 2, el 3, el 4 o el 5. Entonces, nuevamente, aquí en expresión 2, vamos a colocar otra expresión. Y aquí la pregunta entonces sería:
que si es igual a 2, si es igual a 2, tenemos que puede ser tarjeta de identidad. Nuevamente, otra condición, y por acá diremos que si es igual a 3, sería entonces la cédula de ciudadanía. Otra condición, que si es igual a 4, va a ser igual a cédula de extranjería. Y como no quedan más opciones porque la quinta es la última, sería entonces el pasaporte. Entonces con esto, en vez de mostrar un número, mostraría un texto que va a representar eso que queremos mostrar. Le decimos aceptar. Si no tiene errores, entonces quedará así. Nuevamente le decimos preview y miren que ya aparece. Cuando es tipo cédula, cédula de extranjería y pasaporte. Entonces ya tenemos este como debería quedar. Ahora, miramos que la identificación aparece un número seguido, ¿verdad? Podríamos esto mejorarlo para que en vez de que aparezca así, aparezca con un separador en unidades de 1000. Veamos entonces cómo podemos hacer para que eso se dé. Hay una propiedad que es para el formato de fechas y números. Le vamos a dar aquí que es pattern o el patrón y él trae unas por defecto. Es muy sencillo de utilizar. Se parece mucho a las que aparecen en Excel, a la hoja de cálculo. Entonces le decimos que este caso es un número que decimales no tiene, 0, pero sí usa separador de 1000. Le decimos aceptar, preview y ya aparece entonces con el formato que hemos indicado. De una manera muy sencilla para hacer esto. Ya está tomando una mejor forma nuestro listado. Faltaría ahora lo siguiente, lo de la fecha. Diseñador, fecha de nacimiento. Entonces podemos ir también otra vez a cambiar el patrón. Los que están predeterminados, en este caso, este es de fecha, día, mes, año. Este que está aquí, este es el ejemplo. Podríamos colocar este. Y dependiendo de cuál sea, miren que acá abajo aparece el patrón especificado para ese campo. En este caso lo vamos a dar así, con este de acá. Nuevamente damos preview. Y miren que ya aparecen las fechas como corresponde. Independientemente de cómo estén guardadas en el gestor de bases de datos. Que para este caso que es MySQL, la guarda año, mes, día. Pero aquí es la representación de esa fecha que está almacenada allí. Ok. Ahora nos faltaría únicamente para lo que es este ejemplo, el primer ejemplo que estamos haciendo, con un reporte muy sencillo, es la parte de colocar la imagen, es decir, la foto de la persona en el reporte. Vamos a ver si podemos sacar un poco más de espacio para que nuestra foto quede en el reporte. Okay. Bueno, parece que ya tenemos espacio para esto. Entonces lo que vamos a hacer es en static text decimos que es la foto, le colocamos entonces el mismo color que los demás campos y aquí vendría la foto. Podríamos hacer lo siguiente según lo que hemos hecho anteriormente: arrastrar este elemento
hasta acá. Sin embargo, esto simplemente lo que haría sería colocar la representación de ese número que está contenido en ese tipo de dato. Por esa razón no lo hacemos. Para este caso vamos a utilizar un elemento de la paleta que se llama imagen. Clic, sostenido, nos dice cuál es el origen de esa imagen. Le decimos cancelar y la ubicamos. Vamos a darle un tamaño acorde al de la foto. Y aquí entonces vamos a utilizar esta instrucción que está aquí. Nos vamos entonces a la propiedad que corresponde para poder hacer esto, que es imagen expression. Le decimos aquí, es como en los anteriores, pegamos esto, miren que no identifica el campo, dice que este campo no está, por eso lo coloca en rojo. Para este caso ese campo se llama foto, ya lo reconoce y lo coloca en verde. Esto lo que hace es, esta clase lo que hace es renderizar esa imagen y crea una instancia con esos bytes, en este caso un arreglo o un vector de bytes que tiene como origen el campo de foto, y esa representación, a hacerla allí dentro de la imagen, colocará la imagen correspondiente. Entonces vamos a darle preview y miren que ya aparece el reporte con las imágenes que están contenidas o representadas dentro de la base de datos. Hay otra forma de hacer esto, es cuando no se tienen las imágenes dentro de la base de datos, sino simplemente la dirección donde están, la ubicación dentro del equipo. Pero habría otra manera de hacerlo. Para este caso hemos utilizado las que están contenidas dentro de la base de datos. La otra forma es también válida y se puede hacer de una manera muy sencilla como hemos hecho esta. Ok, ahora le decimos entonces guardar. Nos dice si queremos guardarlo, dónde queremos guardar esto. ¿Sí? Este ya viene siendo el reporte, el que se va a utilizar ya. Entonces le podemos decir que si lo queremos guardar como un PDF, como un RTF, diferentes tipos de formato. Para este caso le puedo decir PDF y generará en este caso un PDF con esa información. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que en el escritorio le digo el nombre, asociados, guardar. Si voy al escritorio entonces debe aparecer entonces el listado. Doble clic, miren que ahí está el reporte ya. Si quiero imprimirlo, pues, se puede imprimir. Bueno, entonces aquí terminamos la primera parte de trabajar con eReport para generar reportes sencillos con orígenes de bases de datos. Luego trabajaremos entonces cómo invocar estos reportes desde la aplicación Java que permita mostrarlos y luego sí generarlos a un reporte PDF o directamente mandarlos a la impresora. ¿Sí? Entonces dejamos hasta allí. El script de la base de datos lo dejaré, el script de la base de datos, este que está acá, lo voy a dejar debajo en la descripción del video. Muchas gracias, hasta pronto.